Bueno, amados hermanos, continuamos con la serie que venimos desarrollando estas semanas, que es sobre el reino de Israel, los reinos de Israel. En este caso estamos viendo el reinado de Dios, porque todavía no hay un rey humano, así que de esta manera lo hemos llamado. Luego vamos a ver, estaríamos viendo la primera parte, que es la parte del Reino Unido de Israel, en la cual no hay Dios, hay Dios, pero no hay rey humano, y luego se van a venir unas sucesiones de reyes humanos que van a mantener unida a la nación de Israel. Pero todavía no tenemos sino solamente a Dios como rey. El título de hoy es El reinado de Dios, la superstición y el esoterismo castigados. En el capítulo 4 relata la tragedia nacional donde es capturada el Arca del Pacto. En el capítulo 5, que fue el domingo pasado, nos habla del movimiento del Arca del Pacto de un lugar al otro dentro de lo que era el área de Palestina conquistada por los filisteos. Todavía no era Palestina, así que sería un anacronismo decirlo así, pero la tierra de Canaán bajo el gobierno filisteo. No sabemos cómo se obtuvieron todos esos detalles, es imposible saber cómo se obtuvieron semejantes detalles. Y ahora el capítulo 6 nos cuenta el derrotero del Arca del Pacto de regreso hacia Israel. Los filisteos estaban ansiosos por sacarse de encima el arca porque ya no podían soportar una calamidad más. Ahora, ¿cuál es el problema? Despedir una deidad enojada es una tarea muy peligrosa. Uno no sabe cómo hacer para sacarse de encima a un Dios tan iracundo. No se sabe lo que puede llegar a pasar. Entonces vemos aquí que ellos no querían subestimar esta tarea. Entonces toman la equivocada idea y la incorrecta idea de seguir provocando al Señor. Es decir, ellos por ignorancia continúan provocando a Dios. Vamos a leer el texto y luego quisiera enfatizar en la idea del mensaje de hoy. El título inspirado del capítulo 6 dice de la Reina Valera: los filisteos devuelven el arca. Dice: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no le enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro, 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón después de que los había tratado así? ¿No los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego vacas que críen, a las cuales no haya pondréis carro, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver los becerros de delante de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es humano
la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación de Jehová por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, perteneciente a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas, como las aldeas sin muro, la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová, está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová, hizo morir del pueblo a 50.070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Bueno, esto es una historia tragicómica en algún punto. Nos muestra, pienso que hay dos puntos a enfatizar y lógicamente una conclusión. Y es que tanto los paganos como el supuesto pueblo de Dios están incurablemente afectados por la idolatría, por una idea equivocada de quién es Dios. Si ustedes miran el versículo 4, disculpen, el versículo 3, dicen: si enviáis el arca del Dios de Israel, no enviéis vacía, sino para darle expiación, entonces seréis sanos, y conoceréis por qué nos apartó de vosotros su mano. Entonces ellos piensen que tienen entonces cierto conocimiento de Dios. Vemos que hay cierto conocimiento de quién es el Dios de Israel. Están hablando de la expiación, es decir, este tipo de ofrenda que vamos a ver son ofrendas que se dan por causa de la ignorancia. Son ofrendas que dan los israelitas a causa de la ignorancia. Y vemos que ellos, en el versículo 5, dice, por ejemplo: y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel, el versículo 5. Y el 6 dice: ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Vemos que los filisteos, los paganos, están diciendo: hay que darle gloria al Señor, y conocen la historia del Faraón. Ahora, cuando vemos todo lo que hacen ratones de oro, tumores de oro, y vamos a ver varias otras cosas, finalmente terminan apelando al azar, ¿no? Y dicen: bueno, si sube entonces y va para Israel, entonces esto es causa del Dios de Israel. Pero si no, esto ocurrió por accidente. Entonces, la superstición sigue estando de fondo en ellos. Y por otro lado, es decir, lo que quiero que veamos es esto.
Estas personas querían glorificar a Dios de alguna manera, resarcirlo de alguna manera para evitar que la ira de Dios se siga desparramando sobre ellos. Querían glorificar a Dios los paganos. Y por otro lado, vemos que los israelitas cuando ven el arca del pacto, ¿qué hacen? Se alegran, ¿no? Se alegran y la traen y la colocan sobre una gran piedra y ofrecen sacrificio. ¿Y qué termina pasando? La ira del Señor se desata sobre todos ellos. Entonces vemos que tanto el deseo de glorificar a los paganos como la alegría que sintieron los israelitas, en el fondo, ¿por qué estaba motivada? ¿Por qué estaba contaminada? Por la superstición, por la idolatría. ¿Y qué es lo que termina pasando invariablemente? El Señor se sigue inflamando en ira. Pienso entonces que el texto de hoy nos debiera buscar, ya que ninguno de los paganos puede realmente glorificar a Dios, y tampoco un pueblo que ha abandonado puede glorificar a Dios, el llamado, vamos a ver que sí hay un ejemplo a imitar aquí. Acá hay un ejemplo que se puede imitar. Lo vamos a ver al final. Pero entonces este texto nos debe impulsar ¿a qué cosa? A buscar glorificar a Dios de todo nuestro corazón, a brindarle verdadera alabanza a Él. Es decir, cuando uno mira 1 Samuel 6, lo que ve aquí es que acá no se le está dando la gloria a Dios. Este texto revela que hay una fuerte demanda de glorificación al Señor. El Señor demanda ser honrado y glorificado de verdad. Ahora la pregunta sería, bueno, entonces, ¿cómo pudiéramos glorificar a Dios de corazón y de verdad? ¿Cómo puedo saber si lo estoy haciendo de verdad? Bueno, acá hay dos ideas que nos pueden ayudar a entender cómo no se glorifica a Dios. ¿Qué es lo que no te va a ayudar a glorificar a Dios? Por un lado, las buenas intenciones. ¿Eran malas las intenciones de los filisteos? No, no eran malas las intenciones de los filisteos. Querían glorificar a Dios, querían que la ira de Dios se escape de ellos, salga de ellos. Hay que glorificar a Dios. ¿Pero lo hicieron bien o lo hicieron mal? Lo hicieron mal. Y por otro lado, vemos qué cosa, la alegría de los israelitas. Ellos creían, nosotros somos el pueblo de Dios y me alegro de escuchar al Señor, me alegro de ver su palabra, me alegro en Jehová. La pregunta es, ¿lo adoraron correctamente? No. Entonces, amados hermanos, ni las buenas intenciones, ni las emociones y ni los afectos condescendientes con Dios son buena guía para cómo adorar a Dios. Hay mucha gente que vive de una manera muy irreverente, como cristianos, profesando ser cristianos, son burdos en su forma de vivir el cristianismo. Se nota la irreverencia, la falta de sumisión, la falta de temor de Dios, la brutalidad en la forma en la que se relacionan con el Señor. ¿Y en qué se justifican? Yo tengo buenas intenciones. Yo amo al Señor, te dicen. Yo amo al Señor. Yo amo al Señor. La pregunta es, ¿tus buenas intenciones y tus emociones positivas hacia Dios están correctamente evaluadas a la luz de la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Y cómo te puedes dar cuenta de eso? Y por los frutos son innegables, los frutos están ahí. ¿Se entiende? Entonces este texto nos muestra que en el fondo la gente, por más de que pueda tener buenas intenciones, por más de que tenga buenas emociones hacia Dios y sienta que lo ama al Señor, finalmente no pone en práctica la palabra de Dios. Y eso en realidad lo que demuestra es que hay maldad. Amados hermanos, esto es una cosa que parece increíble, pero amar a Dios de una manera equivocada es maldad. Es maldad. Te va a llevar a hacer cosas malas en nombre de Cristo y en favor de la gloria de Dios. Tener buenas intenciones, pero que no son bíblicas, en el fondo es maldad. ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que está detrás de ese telón? ¿Qué es lo que hace que sea tan confuso? Pero si yo tengo buenas intenciones, pero si yo tengo buenas emociones hacia Dios y lo amo a Dios, ¿qué es lo que hace que sea tan confuso? Lo que hace que sea tan confuso es la idolatría. Es la idolatría. El hombre sigue siendo idólatra, ¿se entiende? Y hace que de alguna manera las personas eludan lo que la palabra de Dios dice. Eludan poner en práctica. ¿En qué fallan? ¿Sus intenciones son buenas? Sí. ¿Sus emociones? También. ¿En qué fallan? En poner en práctica las cosas.
¿Por qué fallan en poner en práctica las cosas? Porque en el fondo rechazan la palabra de Dios, con diferentes excusas, con diferentes buenas intenciones. Las buenas intenciones y las buenas emociones hacia Dios, pero divorciadas de las Escrituras, son maldad. Y eso es lo que queda claro acá. ¿Por qué hacen esto las personas? Por causa de la idolatría. Y la idolatría siempre es mortal. La idolatría lleva a la irracionalidad. Piensen qué irracional es pensar que todo esto se puede haber hecho por casualidad. Qué irracional que puede llegar a ser el ser humano, ¿no les parece? Hay una historia que creo que es ilustrativa de esto. En 1965, un contingente cubano, liderado por el Che Guevara, quieren apoyar una revolución marxista en el Congo. No sé si alguno ha leído La máquina de matar de Nicolás Márquez Noriega, que él hace una biografía definitiva, y él cuenta que cuando el Che Guevara llega a tratar de liderar las tropas revolucionarias congoleñas que querían imponer una dictadura comunista en el Congo, dice que las tropas revolucionarias estaban compuestas por 3 contingentes: cubanos, ruandeses y congoleños. Y si bien el Che hacía varios días que había llegado a destino, no lograba aclimatarse ni salir de su asombro por los usos y costumbres oriundos. Pero el shock mayúsculo se dio al producirse un diálogo despampanante entre el Che Guevara y el jefe de la expedición congoleña. El Che fue informado de que la defensa antiaérea estaba asegurada. Lo que lo sorprendió, porque no había visto cañones apuntando al cielo, fue que el coronel Lambert, que era el coronel congoleño, le explicó que el Ejército de Liberación no tenía problemas con la aviación enemiga, ya que poseía como defensa el Dawa. ¿Qué es eso?, preguntó extrañado el Che. Y el coronel congoleño le dice: es un medicamento natural preparado con el jugo de ciertas hierbas que, untado sobre la piel de los combatientes, los hace inmunes a las balas enemigas. Le explicó Lambert y a continuación aclaró: pero de todas las balas, no solamente de la de los aviones. Es decir, el coronel Lambert le está presentando al Che Guevara un ejército de congoleños inmunes a las balas. Claro, el Che Guevara pregunta: ¿cómo podés hacer para...? Estaba esperando ver cañones antiaéreas, estaba esperando ver armamento pesado. Y cuando escucha cuál es la defensa que tenían los congoleños, dice: en principio el Che creyó que se trataba de una broma y sonrió para agradar a su interlocutor, pero enseguida advirtió que este asunto del Dawa era tomado muy en serio por la guerrilla local. Y en su diario él escribe: el Dawa hizo bastante daño a la preparación militar. El principio es el siguiente: un líquido donde está disuelto jugo de hierbas y otras sustancias mágicas que se echan sobre el combatiente, a la que se le hacen algunos signos cabalísticos y casi siempre una mancha de carbón en la frente. De esa manera el combatiente ya se encuentra protegido contra toda clase de armas del enemigo, aunque esto también depende del poder del brujo que lo prepara. El soldado, para que el efecto del Dawa no se pierda, debe cumplir con 3 condiciones ineludibles: no tocar objeto alguno que no le pertenezca, no estar en contacto con una mujer y tampoco sentir miedo. Cuando un hombre muere bajo el fuego enemigo es porque tuvo miedo, o robó, o se acostó con una mujer, detalló el Che Guevara. O sea, miren el nivel de locura y de irracionalidad a la que puede conducir. Justamente uno piensa que pudiera estar muy protegido del enemigo, pero en definitiva, esto es una ilustración grotesca, digamos, ¿no? Hasta dónde te puede llevar la idolatría, pero es cierto que muchas veces, en otras maneras, esto ocurre también dentro de las iglesias. Las personas, ¿qué hacen en las iglesias evangélicas frecuentemente? No se echan un ungüento mágico esperando que una bala no lo penetre, ¿sí?, pero esperan que, declarando la sangre de Cristo sobre ellos, en el día del juicio final se presenten delante del Señor y no pase nada, ¿no? ¿Qué hacen? Proclaman que la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo,
y pretenden con eso no pararse enfrente de un soldado del ejército del Congo, sino pretenden pararse delante del Señor de los ejércitos y esperar salir impune. Imagínense que entonces esta historia que yo les acabo de contar es así de chiquita en comparación con la que están haciendo muchos cristianos evangélicos. Imagínense que es mucho más peligroso lo que están haciendo ellos que lo que estaban haciendo los congoleños en el ejército de liberación. Entonces, ¿cuál es la idea central, amados hermanos, que quiero que se puedan llevar en el día de hoy? El punto central es enfatizar que debemos adorar y conocer a Dios solamente a través de su palabra y debemos adorarlo ofreciendo obediencia constante, sonante y en las pequeñas cosas de nuestra vida. Eso es lo que verdaderamente hace que una persona progrese espiritualmente. Son las pequeñas obediencias que uno hace para glorificar al Señor en cuanto, con lo poco que tiene o con lo mucho que tiene, en cuanto es notificado de que no está caminando correctamente o de que por una persona, por las Escrituras, por una canción bíblica o por lo que sea, es plantearte en tu corazón que no estás exento de la palabra de Dios, que tus buenas intenciones y que todo aquello positivo que puedas sentir hacia Dios es nada si estás viviendo en desobediencia, es nada si estás practicando lo que las Escrituras condenan. Jesús dijo en Juan 4, 23 al 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, amados hermanos, hay un deber y una necesidad de adorar al Señor. Ahora, esto no se puede hacer prescindiendo de lo que las Escrituras dicen. No se puede, es decir, no hay excepciones. Las personas piensan que sus intenciones buenas o que sus emociones hacia Dios de alguna forma te eximen y te permiten pasar por el costado, y eso es justamente lo que lleva, y eso en el fondo lo pensamos, no guiado por la palabra de Dios, sino por la idolatría, por el deseo de adorar otra cosa que no es el Señor. Miremos la idolatría bien intencionada de los versículos 1 al 5. El versículo 1 nos muestra el problema de los filisteos. Ellos estaban desesperados por sacarse el arca del pacto de encima. Y el versículo 2 nos muestra que ellos algún conocimiento tenían. ¿Qué haremos del arca de Jehová? Hacernos saber de quién, algún temor tenían, porque ya habían sufrido demasiado, entonces no querían seguir padeciendo las consecuencias. En el versículo 3 vemos el consejo que está alineado más con la teología pagana que con lo que las Escrituras enseñan. El Antiguo Testamento prohíbe muchas de las cosas que se van a decir a continuación. Ahora, ¿qué pasa? El protocolo religioso exigía que si alguien se acercaba a un Dios tenía que de alguna forma ofrecer algún tipo de pago o rescate. El versículo 4 y 5, los adivinos filisteos aconsejan una especie de ofrenda por la culpa, que también se va a mencionar en el versículo 8. Miren el versículo 8, la llaman de esa manera: tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa. Es una ofrenda que se da por la ignorancia, es decir, ellos de alguna manera están teniendo cierta actitud de reconocimiento de su ignorancia y de cómo manejar la situación. Ahora, es llamativo, nuevamente, como les dije en el versículo 5, que se exhorta a darle la gloria al Dios de Israel, pero realmente continúan con una serie de cosas que son en realidad amenazantes. Ahora, ¿esto qué nos muestra? Nos muestra que uno puede escuchar a una persona que parece bien intencionada, con un sentimiento hacia Dios, pero que si no hace las cosas conforme a las Escrituras, entonces eso puede llevar a consecuencias nefastas. Y lo preocupante es que a veces hay gente que habla con muchísima seguridad. Y vemos que no le dicen, bueno, hay que ver, déjenos pensar. No, directamente les dicen, lo que hay que hacer es esto y lo otro. Sin ninguna duda, dan un consejo totalmente antibíblico. Totalmente antibíblico.
Esto muestra y evidencia lo que Pablo dice en Tito 3:3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Entonces, amados hermanos, nosotros no somos mejores que los filisteos, no somos mejores que los filisteos, justamente ellos están mostrando lo que yo podría decir de vos antes de ser cristiano, o lo que se podría decir de mí antes de ser cristiano, extraviado, rebelde, esclavo de concupiscencias y deleites diversos. Ahora vemos justamente de los versículos 6 al 12, justamente esto que se preguntan, ¿esto será azar o es la providencia de Dios? El versículo 6 nos muestra algunas declaraciones que llaman la atención. Aparentemente hay alguno de los sacerdotes paganos que exhorta, citando justamente las Escrituras, citando el suceso del Éxodo, para llamar a los reyes, porque pareciera que alguno, cuando escuchó que le dice que había que darle ofrendas de oro, nuevamente, el que lleva ofrendas de oro es aquel que está reconociendo la grandeza del otro. Entonces, miren lo loco. Ellos, ¿por qué querían retener el arca del pacto? Porque era el botín de guerra de cuando ellos vencieron a los israelitas. Era el botín de guerra. ¿Cómo lo van a mandar de vuelta? ¿Mandarlo de vuelta qué significa? Reconocer la derrota. Entonces era el orgullo el que los tenía anclados ¿a qué cosa? A la idolatría. El orgullo anclado a la idolatría para no reconocer su inferioridad. Entonces, ¿qué hacen? Lo retienen 7 meses pero no dan abasto. Entonces quieren mandarla de vuelta y cuando dice, bueno, hay que mandarla de vuelta pero no de cualquier manera. A un sacerdote pagano se le ocurre que podían glorificar a Dios mandando ofrendas como hicieron los egipcios cuando le dieron oro y cosas a los judíos cuando se fueron. Entonces, alguno presentó una queja. ¿Cómo puede ser que les demos nosotros una ofrenda al Dios de ellos y que se vayan con nuestro oro para Israel? No puede ser. Entonces ahí uno le dice, lo advierte y le dice, no sean duros de corazón, porque esto ya pasó una vez en la historia y las consecuencias fueron nefastas. Las consecuencias fueron tremendas. Esto enfatiza el hecho de que el primer conocimiento que pueden tener los pecadores de Dios es respecto de la justicia. No pueden entender las demás cosas, pero sí pueden entender las consecuencias de ser enemigos de Dios. ¿Se entiende? Por eso está mal evangelizar a una persona y venir a decirle, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso está muy mal. ¿Por qué está muy mal? Porque la persona no entiende eso. Las personas no entienden eso. Lo primero que son capaces de entender las personas cuando se te presenta el Evangelio es que estás en gravísimos problemas. Que estás caminando por la cuerda floja que en cualquier momento se corta. Eso es lo que hace que las personas empiecen a tener una visión correcta de quién es Dios. Aún así, teniendo este conocimiento, el que les es dado de manera natural, ellos lo rechazan, lo niegan o lo malinterpretan. Siempre van a hacer esto, es lo que dice Romanos 1, del 20 al 21. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Las personas tienen un conocimiento, por así decirlo, natural de quién es Dios, por medio de lo que es hecho y por medio de manifestaciones judiciales muy fuertes de Dios. Es decir, uno le puede venir a decir a una persona, ¿sabes qué? Vos te vas a ir al infierno si no te arrepentís, de tus pecados estás viviendo mal delante del Señor y sos un enemigo de Dios, no sos un hijo de Dios. Entonces cuando vos le decís eso a una persona empieza a tener temor de lo que está haciendo con su vida. Sin embargo, eso no significa que luego vaya a hacer algo positivo al respecto, sino que muchas veces pasa lo contrario. Habiendo conocido a Dios, deciden no glorificarlo, diciendo que lo van a glorificar, no lo glorifican, ni le dan gracias, sino que se envanecen en sus razonamientos, y de esa manera el corazón es entenebrecido. Versículos 7 y 8 se les dice que hagan algo sumamente peligroso, que es manipular el arca del pacto. Miren el consejo terrible que dan los sacerdotes paganos. Haced pues ahora un carro y tomad luego las vacas que crían, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid a las vacas el carro, y haced volver a sus becerros detrás de ellas. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro.
Eso es gravísimo. Lo que está planteando el sacerdote pagano es prácticamente mandar a la muerte a todo aquel que se acerca a tocar el arca. El versículo 9 nos muestra cuál era la esperanza que ellos tenían y cómo razonaban, cómo su necio corazón fue entenebrecido y sus razonamientos fueron envanecidos. Ellos esperaban que de alguna manera todo esto pudiera haber sido un accidente. Dice, y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es humano la que nos ha herido, sino que todo esto ocurrió por accidente. ¿Puede haber ocurrido por accidente semejante barbaridad? La gente piensa en su idolatría, en sus buenas intenciones. Muchas veces las personas, y piensan ustedes aún en su propia vida, esto que es cierto, podríamos decir para la salvación, también es cierto para la santificación. A veces las personas piensan que sus buenas intenciones, aunque no son bíblicas, van a quedar impunes delante de Dios. No va a pasar nada. Es como si la Biblia dijera, aquello que sembrare, quédate tranquilo, no lo vas a cosechar. Lo vas a cosechar. Lo vas a cosechar. Entonces, las personas a veces hacemos esto. Aún siendo creyentes, podemos hacer esto. Tenemos buenas intenciones. Tenemos buenas intenciones, pero ¿qué hacemos? Aunque tenemos buenas intenciones, tiramos la moneda al aire, ¿no? Y decimos, bueno, si todo va bien, significa ¿qué cosa? Que esta era la voluntad de Dios. Si todo va mal, ¿qué significa? Que no era la voluntad de Dios, ¿no? Ahora la pregunta sería, ¿no hubiera sido mejor informarte cuál es la voluntad revelada de Dios antes de mandarte? ¿No hubiera sido mejor eso? ¿Cuál es tu deber como cristiano, como hombre, como mujer, como hijo, como pastor, como sacerdote? ¿Cuál era tu deber? Esa es la pregunta. Los cristianos no tienen la necesidad de tirar la moneda al aire. No tenemos la necesidad. Nosotros podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Nosotros no necesitamos saber la voluntad secreta o oculta. No necesitamos correr la caja para ver qué hay en los misterios del Señor. Eso siempre termina mal. Correr la tapa de la caja para meterse en los misterios ocultos del Señor siempre termina mal. Tirar la moneda al aire siempre termina mal. ¿Por qué mejor no te informás de cuál es tu deber como cristiano y luego por medio de la fe enfrentás cualquier adversidad que tengas enfrente? Eso es lo que el cristiano hace. Se fija cuál es la voluntad revelada, cuál es tu rol, cuál era tu responsabilidad, cuál era. Yo sé las circunstancias, yo sé eso. Eso es lo que yo le pregunto, por ejemplo, a un chofer cuando lo mando a hacer un viaje. Me dice, no, se cruzó un perro, pasó esto, pasó lo otro, la rueda se rompió, el mecánico no me atendió el auto, me largó a la ruta sin mantenimiento, el que estaba en el recibo donde tenía que ir a buscar la carga, miles de excusas te parecen. Lo que vos le tenés que preguntar es, ¿y cuál era tu deber? ¿Cuál era tu responsabilidad? ¿No me tendrías que haber avisado? ¿Me tendrías que haber avisado o no? ¿Por qué tomaste esa decisión vos? ¿Sí? O sea, entonces las circunstancias no las podemos evitar, las circunstancias son las que son. Pero nosotros debemos enfocarnos cuál era tu deber, cuál fue la responsabilidad que te asignó. Y eso te tenés que fijar, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Así de simple. No, yo pensé que esto, pensé lo otro, no. ¿Cuál era tu responsabilidad? Esa es la pregunta fundamental. ¿Te apegaste a la regla o no te apegaste a la regla? Esa era tu responsabilidad y lo tendrías que haber sabido. Lo tendrías que haber sabido. Entonces, luego vienen las catástrofes, luego vienen las situaciones terribles. Ellos, para asegurarse, miren lo que hacen. El versículo 7. Haced pues ahora un carro nuevo, tomad luego 2 vacas que críen. Lógicamente, a las cuales no haya sido puesto yugo. Estas dos condiciones hacen justamente que desde el punto de vista natural sea imposible que las vacas hagan esto, porque una vaca que está amamantando, que tiene terneritos, naturalmente nunca va a abandonar a sus terneritos. ¿Se entiende? Si yo agarro una vaca que está con los terneritos criando, que además tampoco no sabe llevar un carro, porque nunca llevó un carro en su vida, es una vaca de crianza, no es una vaca para hacer fuerza, entonces naturalmente hay dos condiciones que van a hacer que esta vaca jamás, por su propia inclinación, vaya a ese Israel. Lo que va a hacer es pegar la vuelta y volver a buscar a su cría, porque está amamantando. Y miren lo que pasó. Versículo 10. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron
en casa sus becerros. Naturalmente estas vacas nunca iban a ir para Israel. De alguna manera ellos esperaban que no vayan a Israel, por eso también hicieron esto, por eso buscaron ese tipo de vaca. Luego, acá viene la parte peligrosa, luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro. Esto acá no se sabe qué es lo que pasó. Algunos comentaristas bíblicos dicen que Dios, como los filisteos no tenían levitas, y como tampoco sabían qué pasaba con tocar el arca, que Dios de alguna manera hizo caso omiso a su ley, digamos, ¿no? Claramente, por la historia, desde que salieron de Egipto, todo israelita sabe que al arca solamente la llevan los levitas, lo saben perfectamente bien. Y tienen perfectamente bien la advertencia de que puede ocurrir si alguien se atreve a tocarla. Ahora estas personas no lo sabían. ¿Cómo Dios los va a juzgar por una ley ceremonial? Esa debiera ser la pregunta. No es una ley moral, es una ley ceremonial. ¿Cómo Dios los va a juzgar por eso? Vemos que cuando los israelitas rompen esta ley ceremonial, Dios sí los castiga a ellos, pero a los filisteos no los castiga. Algunos dicen que en realidad lo que pasó es que Dios hizo de lado la ley ceremonial, porque estas personas no tienen conocimiento preciso de la ley ceremonial, sino que solamente los juzga por la ley moral. Esta puede ser una buena explicación. Yo en lo particular me inclino a pensar que los filisteos no tocaron el arca, que de alguna manera la levantaron pero no la habrán tocado, que no la manipularon manualmente, sino que la trataron de mover con algo sin tocarla efectivamente. Es decir, lo que yo pienso es que los paganos trataron mejor el arca de Jehová que el propio pueblo de Dios. Fueron peores, digamos. Pero lo que yo pienso no importa. Así que el versículo 10, 11 y 12 entonces nos muestra que detrás de todo, las únicas sensatas ahí fueron las vacas. Es decir, el único ejemplo que tenemos para imitar acá es el de las vacas. Miren lo que hicieron las vacas. Versículo 11 y 12. Y las vacas, el 12, se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Pienso que el único ejemplo que hay para imitar en todo este texto, y las que verdaderamente glorificaron al Señor, fueron las vacas. Fueron las únicas que agarraron contra la naturaleza, porque esto es totalmente contra la naturaleza lo que hicieron, ir por el camino sin apartarse ni a izquierda ni a derecha, sino que fueron camino hacia el pueblo de Dios, llevando el arca en la espalda. Ahora vamos a ver los siguientes versículos, la llegada del arca. Entonces quisiera, amados hermanos, en esta primera parte del texto, enfatizar lo siguiente: tus buenas intenciones y mis buenas intenciones hacia Dios, si no han sido tamizadas por la palabra de Dios, siempre son malas y están guiadas por la idolatría. ¿Cómo te podés dar cuenta que tus buenas intenciones no son buenas intenciones? Si de alguna manera estás apelando al azar, si de alguna manera te empezás a involucrar en el siguiente pensamiento: bueno, si va para acá, entonces es la voluntad de Dios. Si no va para acá, no es la voluntad de Dios. Si el arca va para acá, significa que Dios actuó, que Dios está actuando. Si no va para acá, significa que esto fue por accidente. Si de alguna manera nos vemos pensando de esta manera, bueno, te quiero decir una cosa: en vez de confiar en la voluntad revelada de Dios, estás siendo víctima de tu propia superstición y azar. Estás igual que los soldados congoleños que se ponían un ungüento esperando que las balas no le entren. Bueno, lo mismo estás haciendo vos. Si estás tirando de alguna manera la moneda al aire, pensando que tus buenas... No, pero mis intenciones son buenas. Bueno, te quiero decir que estás más motivado por la superstición y el esoterismo que por la palabra de Dios. Y lo que estás haciendo irremediablemente es contrario a la voluntad de Dios. Estás actuando de una manera muy profana y muy parecida a la de los paganos. Y no es la forma ni la conducta que tiene que adoptar un creyente. Ahora vemos la segunda parte, la de las emociones. Qué lindo, ¿no? Dice: y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca,
y se regocijaron cuando la vieron. Y esta es como una escena de misericordia de Dios, ¿no? Una escena como de reencuentro. Vemos que justamente, hasta casi que nos hace acordar al pacto de Dios, ¿no? Dice, y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, ¿no? Mientras no cese la ceguera ni la sementera, ¿no? La misericordia de Dios va a estar ahí. Y aparece de pronto el arca del Señor y ellos la ven a lo lejos y se alegran. Y viene tirada por 2 vacas. Y ellos se alegran enormemente. Y las vacas van bramando. Dice el versículo 14, y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron vacas en holocausto. Vemos que hay una enorme algarabía, mucha alegría de parte de los israelitas. Ahora acá ya empezamos a ver otro problema. Empezamos a ver otro problema. ¿Cuál es el problema? Y que lo primero que hacen, hasta vemos, justamente esto lo vuelve un poco confuso. Vamos a leerlo, desde el 13 al 18. Y los levitas bajaron el arca de Jehová. ¿Eso está bien o no está bien? Eso está bien. ¿Quién tiene que tocar el arca de Jehová? Los levitas. Muy bien. Muy bien. Y los levitas bajaron y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificio a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día humillados. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, perteneciente a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué hasta hoy. Vemos que se alegran, matan las vacas, queman el carro y sacrifican vacas al Señor y se ponen a contar el botín que había llegado de Filistea. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo acá? ¿Por qué se enoja tanto el Señor? Bueno, punto número 1. Agarran a las vacas y las sacrifican y ofrecieron las vacas en holocausto, pero los holocaustos se hacen con toros. Se hacen con toros, es decir, la raza está bien, pero estás agarrando una vaca, y una vaca no, y a ella vemos que justamente, la alegría empieza a justificar cualquier cosa. Entonces ellos ya arrancan, hay algo que está bien, pero hay algo que está mal. Y vemos que hay euforia y empiezan a alabar al Señor y ya matan las vacas y queman la madera del carro y empiezan a hacer la adoración al Señor y mucha alegría y todo se termina desbordando. Entonces Dios, versículo 19, hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Miren hasta dónde lleva justamente las buenas emociones. No, pero yo amo a Dios, yo amo al Señor, yo amo a Cristo, ¿no? ¿Cuánta gente hace tanta? Son las personas más blasfemas que hay. Son las personas más blasfemas que hay, son las que viven hablando del amor de Dios. Las que viven hablando del amor de Dios son las más blasfemas, son las que corren el arca y se quieren a meter a ver los misterios del Señor. Son los peores. Son los que justamente aceitan la daga. ¿Sí? Le ponen aceite a la daga. ¿Sí? Las personas que justamente motivadas por la emoción, por la alegría, terminan haciendo cualquier cosa. Hizo morir el pueblo, y miren cómo terminó esto. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres. Ahora, la ira de Dios se revela justamente contra toda impiedad y termina matando a 50.070 personas. Algunos dicen que este texto tiene un error y que realmente, por ejemplo, un comentarista que estaba leyendo dice que en realidad este número 50.000 no puede ser jamás. Imposible que sea 50.000 porque es un número muy grande para un pueblo, que solamente mataron a 70. El arca de Dios mató a 70 personas. Yo, lógicamente, que no me inclino por esa posición y lo que pienso es que a la luz de todo el texto, si tenemos en cuenta que anteriormente
en Ebenezer habían muerto 30.000 hombres a espada, significa que no era poca gente la que moría. ¿Está? Es decir, yo pienso que efectivamente lo que ocurrió es que muchas personas han venido cuando vieron que el arca de Jehová había llegado. Vemos que rápidamente ellos después van a buscar a personas de otro pueblo para mandarles el arca de Jehová. Es decir, como ellos fueron, muchos pueden haber venido. ¿Sí? Entonces lo que pienso es que efectivamente este texto no está equivocado y que efectivamente la cantidad de personas que murieron fueron 50.070 personas. Para que ustedes se den una idea de lo que esto es, les cuento un número para que lo dimensionen. El 9 de agosto de 1945, la Fuerza Aérea Estadounidense lanza la segunda bomba atómica que se llamaba Fat Man o Hombre Gordo sobre la ciudad japonesa de Nagasaki, y en ese mismísimo instante murieron 40.000 personas y luego dejó un saldo de 60.000 personas heridas y luego terminaron muriendo 50.000 personas más por las enfermedades que se produjeron. Pero en el momento de la explosión murieron 40.000 personas. Piense que cuando el arca de Jehová, por una bomba atómica lanzada desde 10.000 metros de altura, que detonó aproximadamente a 400 metros de altura, ¿sí? Detonó y destruyó, mató a 40.000 personas en el instante. En el mismísimo instante que los israelitas corrieron el arca de Jehová, se manifestó la ira del Señor de tal manera que en el momento mató a 50.070 personas, es decir, más que lo que mató la bomba atómica cuando cayó. Piensen en el nivel de mortandad y pensemos, el Señor no ha hecho esto antes, no destruyó. O sea, si se está citando a lo que pasó en Egipto, donde el ángel de Jehová pasó y mató a todos los primogénitos de una nación, ¿no sería lógico pensar que puede haber matado 50.070 personas? Yo creo realmente que pasó esto. Yo creo que efectivamente lo que ocurrió es que cometieron semejante nivel de profanación que el Señor desató su ira como no lo había hecho antes. Un comentarista bíblico dice: es una maniobra tan descortés espiar con los ojos la casa de un hombre como meter los pies en ella. ¿Cuánto más ilícito era fisgonear y espiar los secretos de Dios tan expresamente en contra de su ley? Por ejemplo, tenemos números 4.15, 4.18, 4.19, 4.20. ¿Y cómo reacciona el pueblo? Miren el versículo, cómo reacciona. Hizo morir el pueblo 50.070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Es decir, ellos estaban tristes por lo que las consecuencias del pecado trajeron, no por el pecado. ¿Se entiende? Ellos están tristes, angustiados por las consecuencias del pecado, no por lo que el pecado produjo. Y eso es una muy buena, otra buena idea de darte cuenta si tus emociones realmente te están guiando a la idolatría o si tus emociones realmente te están guiando a glorificar a Dios. Las emociones, cuando una persona es guiada por las emociones y dice, no, pero yo amo al Señor, ¿sabes qué pasó? Sí, está bien, efectivamente es verdad, se podría decir tal o cual cosa de mí, pero yo amo a Cristo, te dice, ¿no? Yo amo al Señor. Yo se lo escuché, no digo en esta iglesia, me refiero durante muchos años estando en iglesias neopentecostales, personas que decían, no, pero yo amo al Señor, yo amo a Dios, te decían. Y con su vida claramente refleja que no ama al Señor, pero está convencido de que te ama, de que ama al Señor. Ahora, cuando uno por ejemplo, hablando, nunca estaban arrepentidos realmente de haber ofendido a Dios. Siempre estaban tristes por las consecuencias de lo que le había pasado. Siempre triste, amargado por las consecuencias en su propia vida de haber desobedecido a Dios, pero en ningún momento se pone a pensar que no estaba glorificando al Señor con su conducta. Entonces, ni las buenas intenciones, amados hermanos, para terminar el mensaje, ni tampoco las emociones son buenas consejeras para saber qué es la voluntad de Dios. Podrías terminar tirando una moneda al aire y viendo, bueno, si es A, entonces debe ser la voluntad de Dios. Si es B, no debe ser la voluntad de Dios. O personas guiadas por las emociones diciendo, pero yo amo al Señor, de todas maneras. Y cuando uno se pone a hablar, ¿por qué están mal? ¿O por qué están tristes? Te terminan diciendo que no, en realidad es por las consecuencias de lo que le está pasando. No está pensando en el Señor en ningún momento. Ni antes, ni durante, ni después. El famoso poeta griego Epicurio era un pagano, pero él podía testificar. Él dice, los buenos hombres evitan el pecado por amor a la virtud. Los malos hombres evitan el pecado por temor al castigo. Es decir, un cristiano
que se moviliza más por el temor al castigo que por el amor a Dios, debiera pensar si es cristiano. O debiera replantearse cuán bíblica está siendo su forma de conducta. Pudiera ser un cristiano. Muchas veces el temor a las consecuencias nos ha hecho dar cuenta, si somos cristianos, de que en realidad estamos fallando porque estamos ofendiendo al Señor. Muchas veces sí somos cristianos, pero podemos caer en estas situaciones, ¿no? En la de evitar el pecado no por amor a Cristo, sino por temor al castigo. Como conclusión, el único ejemplo que tenemos para imitar aquí es el de la vaca. Es el de las dos vacas que fueron desde el paganismo rampante de los filisteos al semi-paganismo rampante de los judíos. Ese es el ejemplo que podemos ver e imitar aquí. Dice Jeremías 29, 11 al 13, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amados hermanos, limpiemos nuestro corazón, no escuchemos ni nuestras buenas intenciones ni nuestras emociones a la hora de evaluar nuestra adoración a Cristo. Nuestra adoración a Cristo debe estar solamente juzgada o especialmente juzgada por su palabra. Si nuestra adoración pasa el filtro de la palabra de Dios, entonces las emociones pueden ser buenas y las intenciones son efectivamente buenas, pero nunca debemos juzgar eso antes de que la palabra de Dios tamice lo que estamos pensando o queriendo hacer. Hay una ilustración que también leí y dice: ¿cuántas veces han ido a las puertas del cielo con lágrimas en los ojos hombres que jamás habrían podido llegar hasta allí con una simple presentación de la verdad? ¿A cuántas personas se les presenta la verdad y no van al cielo? Y dice: ¿cuántas veces han ido al cielo, a las puertas del cielo con lágrimas en los ojos, hombres que jamás habrían podido llegar hasta allí con la simple presentación de la verdad? Ninguno viene a Cristo simplemente porque se le presenta la verdad, es porque Dios sobrenaturalmente nos lleva como llevó a esas vacas. Y dice: así como las vacas iban bramando con el arca, así también el corazón va bramando hacia el cielo, buscando a los suyos y encontrándolos en la esperanza, en la imaginación, descansando solo cuando por la fe es llevado de nuevo conscientemente cerca de ellos en el reino del Padre eterno. Las vacas justamente braman, son animales de manada y tienen justamente una estructura social compleja. El bramido es una forma de interacción y ellos lo utilizan, por ejemplo, en distintos tonos para expresar distintas emociones, para buscar compañeros de manada o sus crías, para decir que tienen hambre, para llamar a una pareja cuando se quieren aparear, para dar alarma. Entonces me alegraba ver esta ilustración, se llama H.W. Bircher, y él justamente dice eso. Dice: así como las vacas iban bramando con el arca, así también el corazón va bramando hacia el cielo, buscando a los suyos y encontrándolos en la esperanza, en la imaginación y descansando solo cuando por la fe es llevado de nuevo conscientemente cerca de ellos en el reino del Padre eterno. De alguna manera usa la ilustración para decir como que si fuéramos esas vacas, ¿no?, que van bramando, tal vez angustiadas por algo, angustiadas por su tránsito en este mundo, pero que se dirigen, digamos, de alguna manera hacia el pueblo del Señor. Así que bueno, amados hermanos, terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificamos tu nombre en este día. Te damos gracias por tu palabra, porque realmente ilustra la gravedad y los peligros de la superstición en nuestras vidas. Vemos que tanto los paganos como aún tu llamado pueblo eran víctimas de la superstición en alguna medida. Ayúdanos, oh Dios, porque muchas veces hemos sido confundidos por nuestras buenas intenciones o por nuestras emociones, pero en el fondo solamente queríamos hacer nuestra voluntad. Ayúdanos, oh Dios. Sabemos, como dice Jeremías, que tú tienes pensamientos de bien acerca de tu pueblo, pensamientos de paz y no de mal, para darnos aquello que esperamos, y que te invocaremos y vendremos y nos oirás. Aquellos que esperamos, Señor, es un día
ir a la patria celestial. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.